Ahí estoy, ya estoy grabando, ya me he puesto a grabar. Estamos reaccionando, bueno, vamos a reaccionar hoy a la parte 3-4 de la historia de Be Online, ¿vale? Del canal de Sommer. Lo mismo que la última vez, si aquí hay cualquier problemilla o lo que sea, pues se me avisa. Lo diré también al final del vídeo. Como aquí el que merece la purga eres tú, maldito. Los necrocontroles, ese ataque tan gratuito de repente. Sí. Ay, ¿y recuerdas lo que pasó en los capítulos anteriores? A ver, los nombres, si me los dice aquí me acuerdo, ¿vale? Pero soy muy malo para recordar nombres, o sea, me cuesta mucho. Sobre todo cuando los he escuchado solo una vez. Pero sí, que estilo, me acuerdo que había un clan muy tocho. Mitani es el tío este que era el este de... Sí, sí, a ver, espérate, no empiezas a soltar nombres porque ahora me pierdo. Mini resumen, antes de empezar, ¿vale? De lo que yo me acuerdo. Vale, si yo no mal recuerdo, hay, bueno, sí, hay Band of Brothers, lo que luego se llamó Kenzoku, pero Band of Brothers era el clan, o como coño se digan, más grande que había en su inicio de Eevee Online, ¿vale? Después de pasar mucho tiempo, se convirtió en el clan más grande. Y un tío que era de los como más importantes dentro del clan, pues junto con otro clan un poco más pequeñito, pero bien organizado, la liaron y les quitaron, básicamente, disolvió el clan o algo así. Y les quitaron el nombre y empezaron a reclamar todos los territorios de ellos. Y de ahí, pues nació Kenzoku, que es los de Band of Brothers, ¿no? Porque Kenzoku significaba eso, ¿no? Band of Brothers eran los tochos. ¿Cómo se llaman los de la abejita? ¿Los de la abejita eran Band of Brothers? No. No, espérate, es que ahora tengo un problema con los nombres. ¿Los de la abejita cómo se llamaban, Reja? ¿Cómo se llaman los de la abejita? Que se me ha olvidado. Bueno, habían unos de la... Son los de la abejita, ¿vale? Ah, Gumsword. Sí, vale, vale, sí, sí, vale, vale. Ahí. Entonces, después de eso, eh, empezaron a quitarles territorios y demás. Y bueno, nació Kenzoku, que fueron los restos de Band of Brothers. Y los vasallos que tenían también se unieron a ellos, una especie de conflicto y toda la parafernalia. Al final terminó el tipo este, el Mitani, de no me acuerdo, eran los de Gumsword, ¿no? El Mitani este al final terminó convirtiéndose en un puto emperador. Él. O así, algo así, si no me equivoco. No terminó. No termino de acordarme. No termino de acordarme de todos los detalles. ¿Vale? Al final el Mitani este terminó ascendiendo. Aún no se ha convertido, vale, se convertirá, pero aún no. Aún no se convirtió, vale, vale. Se convertirá. Eso no me acordaba. Aún es solo el jefe de espías, vale. Eso me recuerda a Putin, la verdad. Que él era espía en la URSS. Y míralo dónde está ahora. Pero bueno, vamos con el vídeo. Que nos irá recordando. ¿Vale? Eso. Si se escucha bajito o lo que sea, me avisáis, ¿vale? O si se escucha demasiado fuerte. El 16 de junio de 2010, Sir Mole reconoció la derrota de Kenzoku, que fue reducida a cenizas. Eso, Pero este tío. Gunsworth y Vale. Pandemic Legion sospechaban que más tarde o más temprano, sus miembros acabarían por conectarse de nuevo al juego y hacer lo posible por resucitar de alguna forma. Y conociéndolos, no se limitarían a seguir jugando sin más, sino que harían todo lo posible por hacerles daño. Gunsword y Pandemic Legion tenían tiempo no obstante para establecerse, después de su victoria, como dos corporaciones muy ricas y poderosas, de modo que cuando los pocos jugadores enemigos que quisieran regresar lo hicieran, no supusiesen ninguna amenaza más allá de alguna pequeña milicia. Ahora que tenían Delve ¿Le y nada subo? que hacer, las cosas se relajaron bastante, y Uy, los espérate, voy a jugadores bajar se yo el volumen. entretenían en pequeñas Yo se me invasiones estoy sin quedando sordo. propósito, o incluso dejaban el juego para regresar a ¿Así? el ¿Así mundo está bien? real. Pero mientras tanto, durante casi 6 Espérate, meses espérate, de voy a tirar un poquito para atrás. Que ese mundo real no sé dónde lo he sacado. se entretenían en A ver. Delve y nada que hacer, las cosas se relajaron bastante, y los jugadores se entretenían en pequeñas invasiones sin propósito, o incluso dejaban el juego para regresar a el mundo real.
Pero mientras Vale, ya. tanto, durante casi 6 meses de posguerra sin grandes acontecimientos, varios de sus antiguos enemigos regresaron cargados de rencor y formaron la alianza IT, como el payaso Pennywise. Es lo que está Sí, ya lo pensando. sé, la cosa se está poniendo rara. De hecho, para ilustrarlo mejor, lo llamaremos Pennywise a partir de ahora. Una alianza que no era para nada un gran imperio dictatorial y monolítico como lo había sido Band of Brothers o su resurrección Kenzoku, sino que más bien empezó siendo una masa semi-anárquica de distintas pequeñas facciones unidas por el rencor a Gunsworm, Pandemic Legion y sus simpatizantes. El gran error fue no prestarles demasiada atención, pues poco a poco, muy poco a poco, y para cuando se quisieron dar cuenta, los Pennywise se habían convertido en una gran horda lista para hacerles la vida imposible. Su estrategia consistió en pequeños ataques muy dilatados en el tiempo, algo que resultó ser efectivo, porque una gran me batalla raya que se o vea una así de guerra en pixelado. condiciones atraía sin Pensando duda que la soy yo. atención de los pilotos de Gunsworth y Pandemic Legion, pero las pequeñas batallas sin importancia no eran un reclamo suficiente para que los pilotos quisieran gastar horas defendiendo sus posiciones, de modo que la participación fue escasa y perezosa. Así, poco a poco, los Pennywise fueron debilitando las defensas de Gunsworth y Pandemic Legion. La primera en perder la paciencia fue Pandemic Legion, que finalmente decidió que ya no estaba interesada en seguir defendiendo La Fuente, un territorio muy codiciado que había conquistado en la última Gran Guerra. De modo que hicieron las maletas y se marcharon del lugar, porque ya se habían divertido durante la guerra y además tenían los bolsillos más que repletos de riquezas. Al fin y al cabo, en esos años Pandemic Legion era más bien una facción pirata, que al terminar la guerra había acabado poseyendo la fuente, pero no estaba interesada en mantener el territorio, pues acorde a su naturaleza mercenaria, no iba con ellos aquello de convertirse en grandes terratenientes. Así que Vale. Gunsworm se quedó prácticamente sola contra las hordas de Pennywise, que ya habían empezado a sitiar Delve, la capital de Gunsworm, que una vez había pertenecido a sus enemigos. Por supuesto, Delve no cayó, estaba más que poderosamente fortificada, y los de Gunsworm no parecía que fueran a perder la paciencia tan fácilmente. Por más insoportable que fuera esta guerrilla a cuentagotas, las hordas de vengativos payasos diabólicos espaciales estaban perdiendo el tiempo. Jamás conseguirían retomar Delve. Sin embargo, aunque Gunsworth parecía invencible e invulnerable a cualquier ataque exterior, la desgracia les atacó desde dentro. Tras la marcha del anterior líder de Gunsworth, Darius Johnson, debido al nacimiento de su hijo en la vida real... Este es el tío que le dio la sucesión, no me acuerdo a quién fue, porque fue a tener un hijo y estaban yéndoles tan mal que dijo, mira, como seguís haciéndolo así de mierda, voy a volver de mi retiro, de venir de criar a mi hijo. Me ha hecho mucha gracia. Hubo un vacío de poder. El nuevo líder que tomó el mando de Gunsworm resultó ser bastante incompetente, tanto así que estuvieron a punto de perder la pasada guerra contra Kenzoku en el último momento, y fue gracias a la asombrosa y aún más grande incompetencia de Kenzoku que Gunsworm pudo darles el golpe de gracia y finalmente ganar la guerra con ayuda de Pandemic Legion. Pero los problemas internos de ¿quién fue más Gunsworm inepto? no se habían resuelto. Varias personas se han preguntado por qué no fue el Mitanni quien tomó el mando de Gunsworth en ese momento. Esto era debido a que este había decidido renunciar a cualquier título oficial dentro de Gunsworth y mantenerse solo como jefe de espías, un puesto muy importante pero siempre en las sombras. Según explicó, los líderes oficiales tienen que lidiar con ciertas desventajas, como cargar con la responsabilidad si sus subordinados fracasan en algo, y la necesidad de complacer al pueblo llano. Más adelante se arrepentiría de esta decisión, pues en ausencia de un candidato mejor, el liderazgo lo tomó un tipo llamado Cartoon, un miembro de Gunsworm que se hizo muy popular por causar el caos con ataques suicidas a grandes buques de mercancías. Básicamente atacaba buques muy caros con muchas naves baratas, de modo que el coste de pérdidas para el enemigo fuera mucho mayor que el suyo. Era una forma de troleo y de guerra suicida experimental que apodaron la Yihad. Como resultaba ser muy divertido, además de sorprendentemente útil, Cartón ganó mucha popularidad en poco tiempo, pero como líder resultó ser pésimo. Durante gran parte de su liderazgo, Pero aquí abunda tanto él el... como los hombres de confianza que ¿Abunda había la colocado en incompetencia o grandes qué? puestos estuvieron de vacaciones, ya sabes dónde.
desentendiéndose por real. completo de lo que ocurriera en EVE Online. Tanto se desentendieron que se olvidaron de pagar las facturas. Por si ¡A no la te lo he explicado mierda! antes, de forma muy resumida, para mantener un territorio tienes que pagar mensualmente cierta cantidad de ISK, la moneda ficticia del juego, para que sus defensas continúen activas bajo tu soberanía. Una de las facturas que no pagaron fue precisamente la de Delve, que quedó desprotegida y por cuya brecha se colaron impunemente la amorfa y mezclada masa de todos sus antiguos enemigos. Y gran parte del territorio fue repartido desordenadamente entre ellos. Cartoon entonces fue expulsado de Gunsworm con el apoyo de prácticamente todos sus enfurecidos subordinados. Pero como último acto de desquite, Cartoon usó su poder como líder para expulsar de la coalición a tantos aliados como pudo, ¡A la dejar mierda! expuestas las posesiones de Gunsworm, robar todo el dinero que le dio tiempo y finalmente disolver oficialmente la facción. ¡Hostia! Después de eso, y antes de ser baneado de Lo mismo que le todos hicieron los a foros de este. Gunsworm y perderse en el abismo para siempre, Cartoon explicó que todo había formado parte de su plan maestro desde el principio. Sí, claro. Según él, se había propuesto destruir Gunsworm desde dentro porque desde que tomaron Delve y se convirtieron en grandes terratenientes, el juego había dejado de resultarle divertido. De modo que decidió prenderle fuego a todo, solo por Sí, diversión. seguro. Hasta el día de hoy, Seguro los que hay que sí. piensan que es cierto que lo hizo por eso, y a su vez otros creen que solo era una excusa para no admitir que fue un líder inútil que reaccionó mal a una sublevación popular. Exactamente. En cualquier caso, Eso fue el hecho. Gunsworm había Un inepto que implosionado no de supo la aceptar la noche verdad. a la mañana. Pero había esperanza. En el momento en el que todo se fue a pique, precipitadamente y en contra de los deseos de su esposa, Darius Johnson regresó momentáneamente y creó una alianza llamada ¡Solo Dragman, solo Dragman, solo Drag! a donde fueron a parar coño? temporalmente y Espérate, que no me ha quedado la claro. llamada ¡Solo Solo Dragvans. Solo Dragvans. Dragman, solo Dragman, solo Drag! a donde fueron a parar temporalmente y hasta que las cosas se aclararan todas las facciones aliadas de Gunsworm que querían seguir funcionando con ellos como una alianza. Pero el tío. Simultáneamente, se reactivó una facción El secundaria más. que Gunsworm había tiene tenido unos inactiva huevos. desde hacía 4 años, llamada Gunwaffle. Ahí es a donde fueron a Una nueva facción de Gunsworm. Vale, parar vale. los Guns huérfanos, Vale, para ya. reagruparse en ella y volver a organizarse. Su nueva base estaría en un sistema llamado Syndicate, el sindicato. El sindicato del crimen. Aún así, Darius no podía ocuparse bien de su gente, pues su recién estrenada familia les reclamaba a cada rato. Entonces fue cuando todos miraron al Mittani, y este se dirigió a su gente de forma enigmática. Cito textualmente. A raíz de la autoaniquilación cataclísmica de Gunsworm, su inmediato renacimiento temporalmente como Gunswaffle y su liderazgo de la nueva alianza Solo Dragman, solo Dragman, solo Drag, me he encontrado en la inusual ¿Cómo lo posición dije? de ayudar en la reconstrucción de una facción desde cero. Entre tanto, disfrutemos del resplandor del ciclo más feroz de suicidios dentro de una facción en la historia de EVE Online. Mientras tanto, la zona norte de la galaxia estaba en llamas. Las facciones de la alianza Pennywise que habían retomado el territorio ahora se peleaban entre sí por acapararlo. Y a su vez los rusos del sur aprovechaban el caos para atacar a la coalición del norte, casi los últimos simpatizantes que le quedaban a Gunsworm en la zona. A mí En los rusos en Gunsworm el anterior tampoco lo capítulo estaban me pasando decepcionaron. bien. Mientras el Mittani y otros Viendo con directores Kenzoku. rediseñaban la facción a marchas forzadas, Darius Johnson se veía inmerso en mitad de las luchas internas y las disputas políticas de los Guns furiosos y desorientados, que ya estaba desembocando casi en una guerra civil, y al mismo tiempo trataba de atender a su esposa y a su hijo, lo que lo hacía todo imposible de abarcar para él. Fue entonces, ante el inminente colapso, cuando Darius pidió al Mittani que recogiera el testigo y que de ahora en adelante fuese él quien liderase a Gunsworm. Lo primero que hizo el Mittani fue establecer un equipo de finanzas muy organizado, de modo que el pago de las facturas no dependiera de una sola persona, algo que por cierto provocaría un desastre colosal en otra facción en el futuro.
pero a Gunsworm nunca más. Y en poco tiempo pasaría de ser una de las alianzas más pobres y derrochadoras a una de las más ricas. Todo por También tener se una dio mínima de cuenta de que gestión. llevar adelante una facción como si fuera una gran potencia militar era algo que había funcionado hasta entonces, pero por toda EVE Online, esas grandes potencias estaban colapsando debido a lo carísimo que era mantenerlas. Por eso, decidió que lo mejor era reconstruir Gunsworm como un equilibrio entre potencia militar y gran empresa financiera. Las reglas habían cambiado. Para ganar en EVE Online era necesaria la construcción de naves supercapitalistas y el uso más eficiente posible de la fuerza militar. La principal ventaja del Mittani era que, como había permanecido muchos años en la sombra como jefe de espías, había visto ir y venir a varios líderes, tanto en su facción como en otras, lo que le había hecho aprender muy bien qué es lo que funcionaba de verdad. Esto es lo que había aprendido, según explicó. A ver. Número 1. Ser muy generoso, o en otras palabras, sobornarlos a todos. Número 2. Ser un dictador maquiavélico. Las facciones en EVE Online son esencialmente dictaduras, y el líder no puede permitirse el lujo de ser débil, vacilante o errático. Del mismo modo, si hay que tomar decisiones impopulares, han de tomarse inmediatamente después de asumir el cargo. Por ejemplo, eliminar a los detractores ipso facto. Número 3. Contratar equipos de directores. Una dirección pequeña es una dirección moribunda. A menudo las facciones tienen un solo director para cada asunto. Él contrató a 5 para cada logística. Número 4. Usar la democracia con moderación. Hay momentos en los que se necesita demostrar que se está dispuesto a escuchar a los subordinados con una encuesta. Y momentos en los que ni siquiera se debe debatir. Y luego cuando Pero la sobre encuesta todo, salga, nunca decir, convocar ha salido una esto, encuesta solamente de porque la te que no se apetece. conozca el Útil lo del resultado soborno, de sí, sí. antemano. Y número 5. Banderas, banderitas por todas partes, emblemas, símbolos, patriotismo hacia la facción, marketing nacionalista. Como ves, el hombre era inteligente, pero también un auténtico psicópata. Básicamente el perfil prototípico de todos los fanboys de Maquiavelo. En todo ese tiempo, los rusos habían tenido sus propios conflictos en el sur. Distintas facciones se habían elevado hasta la gloria y se habían hundido después bajo su propio peso. Facciones como Atlas, que era una facción no rusa en un espacio casi totalmente ruso, fueron atacadas por todos los flancos. Tras el colapso de Atlas, AAA fue atacada por la megacoalición rusa y hordas mercenarias de Pandemic Legion. Madre de Dios. Ahora era cuando los líderes de AAA exigían la ayuda de la alianza Pennywise, las hordas de restos de lo que alguna vez había sido Band of Brothers, Kenzoku y sus simpatizantes. Pero en un giro irónico de los acontecimientos, igual que AAA los había traicionado en la pasada guerra, ahora ellos traicionaron a AAA y se aliaron con Pandemic Legion y la megacoalición rusa para destruirlos. AAA no desapareció del todo, pero sí que fue sacada de su espacio durante meses, y casi todo el espacio ruso fue asimilado por la megacoalición rusa. Quizás la coalición más mortal que este juego haya visto. De momento los que más duran intactos son los rusos esto. Y bueno, Pandemic Legion. Porque cedió un poco de territorio, pero también son los que más duran. De momento esas son las dos facciones que duran. El resto se caen por sí solas. Por incompetencias. No obstante, este caos los mantuvo entretenidos durante demasiado tiempo como para poder conquistar el norte. Ahora los rusos estaban bastante ocupados afianzando sus vastos dominios. Y mientras tanto en el norte, los Pennywise estaban empezando a despejar su caos y a hacerse fuertes en Delve y en La Fuente. No obstante, empezó a haber filtraciones de los foros privados de Pennywise, cuyas conversaciones internas daban la imagen de una alianza desgarrada por conflictos internos. Los Pennywise carecían de una identidad sólida. Si bien inicialmente se concibió como una reconstrucción de Band of Brothers y Kenzoku, esto se diluyó rápidamente. En Pennywise se reclutaba casi a cualquier persona, aumentando rápidamente en tamaño, pero también aumentando en problemas internos. Sí, bueno, Para finales del 2010, y contra todo pronóstico, Gunsworm estaba reconstruida y preparada para su venganza.
se enteraron de que en la coalición del norte había una facción francesa que no estaba pagando sus deudas. Así que el Mittani negoció con la coalición del norte para que les entregara a ellos, que ahora eran ricos, un pequeño sistema solar muy próspero de los franceses en aquella región, llamado The Klein. Y la coalición del norte aceptó. Los franceses se indignaron por esto y comenzaron a atacar a Gunsworm, pensando que les resultaría fácil por aquello de que hacía muy poco que habían implosionado y sufrido una diáspora catastrófica. Pero se encontraron con una flota mucho más organizada y eficiente de lo que esperaban. Vale. Por si fuera poco, los franceses también estaban enemistados con otra gran alianza, una llamada Alianza de Prueba, por favor, ignorar, también conocida como TEST. La Este random me acuerdo del primer vídeo. Me hizo mucha gracia. Este tío siguió para adelante con la mierda de la alianza esa. Ya se están pegando. Te imagínate decir, mierda, hemos perdido contra la alianza de prueba, por favor, no tengo una. Como era así, ¿no? Alianza de Prueba, por favor, ignorar. Eso, También por favor, ignora. Tú imagínate estar perdiendo contra esto. conocida como TEST. Es que es mi alianza de los foros de preferida, Reddit. te lo prometo, es mi Si ya preferida. Gunsworm y TEST eran en general simpatizantes, ahora tenían una excusa Ay. perfecta para actuar en conjunto. Sí, sí, es la Gunsworm mejor. conservó The Ay, Klein no puedo, y se de verdad. deshicieron de la ofensiva francesa, estableciéndose por fin de nuevo en el norte. Pero voy a Y cambiar de después nombre de del eso, canal, voy a una ser Gunsworm canal de totalmente prueba, no me renacida sigas. y más Me voy a eficiente que llamar. nunca, invadió Ay. la fuente con la ayuda de Test. Pennywise entonces, que no estaba en absoluto preparada para hacer frente a las fuerzas de Gunsworm y Reddit unidas, colapsó como un castillo de naipes y se hizo añicos en distintos cismas Qué que satisfactorio. además acabaron siendo rivales entre sí, lo que permitió a Gunsworm pasar el resto del año purgándolos uno por uno en una cacería despiadada. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver ningún intento de resurgimiento por parte de Sir Mole ni sus alianzas. Esta vez se habían hecho añicos de una vez y para siempre. Otras facciones como Atlas habían colapsado y no habían podido recuperarse del todo. Gunsworm, en cambio, volvió más fuerte que nunca tras su autodestrucción. Del mismo modo que años atrás un alto cargo de Band of Brothers desmanteló su alianza desde dentro, a Gunsworm la desmanteló su propio líder, Cartoon. Pero aún así, Pero regresó espérate, bajo el mando perdón, del perdón por parar otra vez. ¿Cartoon no era un random dentro de... Bueno, un random, simplemente un alto cargo? ¿Era el propietario de... ¿Era el tipo este que dejó embarazada a su mujer le pasó el cargo? Yo pensaba que era simplemente alguien importante con permisos y ya está. No que era el líder. Pues ese tío es retrasado. Vamos, como... Era... Va. Lo voy a llamar el preñador, vale. Voy a llamar al señor el preñador porque se me olvida el nombre siempre. Vale, era el sucesor. Ese pequeño detalle se me pasó. Hostia, pues un tío deprimente. Básicamente, el tío no me sale, me doy un berrinche. Es como el niño que... El niño que le estás ganando la partida de fútbol y dice, no, la pelota es mía, ya no jugáis. Ya no juegas. Si no gano yo, no juega nadie. Es el equivalente. Mittani y sobrevivió por muchos años donde Band of Brothers nunca supo mantenerse. Desde entonces y para siempre, Gunsworm, que no tardó en recuperar su nombre, por cierto, se había afianzado en tiempo récord como una de las facciones más ricas y poderosas de todo el juego. Ese fue todo mi plan Y de lo todo más el tiempo, grande sí. estaba aún por llegar. Uy, espérate. ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? Joder, me cago en los anuncios, tío. ¿Sabes cuánto vale nuestro coche? Me da igual nuestro cuánto coche a valga punto, vuestro ¿lo coche. Espérate. No, déjame, señor, ya con los coches, por favor. Ya está. Vale, esta es la parte 4. De momento reaccionaremos a esta y iremos a jugar. Como no pesan tanto, a lo mejor no estoy viendo esta. Depende de dónde lo dejen aquí, ¿eh? A lo mejor vemos el siguiente, ¿vale? Pero de momento con esto yo creo que es suficiente. Pero el tío,
Le echan. De hecho, del coso este. Ah, espérate. Se me ha olvidado una cosita. El like, ¿vale? Muy bueno, Somber. Muy bueno. Me he reído mucho. ¿Vale? Like preventivo, que luego se me olvida. Lo que iba a decir. El tío este, el cartoon. Le echan. Se pone como un niño de 5 años. Y luego encima dice, nah. Todo estaba planeado. Es muy triste. El like preventivo, es que luego se me olvida. Luego se me pasa. Vale, pues nada, vamos a ir ya con el capítulo 4. Y a ver qué pasa. La traición norteña. A ver, esto depende de... No sé por dónde va a ir lo de traición norteña, pero suena como que tu primo o algo así te ha puesto los cuernos. No, me callo, ya vamos. Mis ojos. Ahí. Vale, esta máxima calidad, La audio a legendaria, tope. magnánima y Me dio gigantesca mucha pena. coalición del Vale, vamos norte, a ver. a la que muchas veces habrás oído mencionar de fondo en los últimos relatos de EVE Online, se fundó originalmente para oponerse a las reinventado, ok. malignas fuerzas de Band of Brothers y sus aliados, y por supuesto proporcionó apoyo y cobijo a todas las facciones que los enfrentaban, como por ejemplo Pandemic Legion y Gunsworm, tanto cuando aún existía Band of Brothers como cuando resucitaron en la forma de KFC, y también KFC. resistieron durante la última intentona de estos en la forma de la alianza IT. Los miembros de la coalición del norte siempre se unían en tiempos de guerra y se defendían unos a otros para que fuesen cuales fuesen las circunstancias, el norte nunca cayese de nuevo en manos de Band of Brothers. Así como había ocurrido al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas del eje fueron destruidas y el bloque capitalista de Estados Unidos miraba recelosamente al bloque comunista de la URSS, sin atreverse ninguno de los dos bandos a atacarse abiertamente, lo mismo pasó en EVE Online. Cuando Band of Brothers desapareció definitivamente, comenzó una fría rivalidad por el dominio de toda la galaxia entre, básicamente, la coalición del norte y sus aliados al noreste y las facciones rusas al sureste. Durante años hubo complots, espionajes y una larga carrera armamentística, pero nadie era tan estúpido como para iniciar una guerra abierta, sobre todo en un escenario tan traicionero como EVE Online, en el que cualquiera de tus aliados puede unirse al bando contrario para después unirse a ti, para después volver a traicionarte y luego volverse a unir a ti solo para traicionarte de nuevo. Y en cuanto a los rusos, es verdad que más o menos se apoyaban entre sí, pero también tenían sus rivalidades internas, y en general cada facción se ocupaba más de su propio feudo que de otra cosa, y solo se ayudaban unos a otros en el caso de que les fuera conveniente. Así estaban las cosas hasta que en octubre de 2010, el líder de la coalición del norte, Buk Lau, recordó algo que a los jugadores de EVE Online se les suele olvidar. Y es que además de organizar sus flotas o sus grandes imperios, también tienen que ocuparse de la vida real. Y durante un tiempo estuvo bastante ausente, ocupándose de su propio negocio. Y entre tanto, dio permiso a un comandante de su flota para que hiciera un pequeño ataque preventivo a los rusos. Nada importante, solo una pequeña escaramuza para que ambos bandos desahogaran un poco su tensión, como ocurría habitualmente. Cuando regresó, era la guerra total. Al parecer, Coño. el comandante de flota que había dejado al cargo de una pequeña escaramuza llamado Cobra 2K se había emocionado un poquito más de la cuenta. Una facción rusa cercana a la parte superior de la frontera era la Flota Solar, a quien supuestamente debía atacar Cobra. Pero Cobra al parecer no había entendido que se trataba de una pequeña batalla sin importancia. Él se había propuesto conquistar por completo a su enemigo, es decir, a la Flota Solar. Y para ello, se le ocurrió que lo más inteligente era atacar otro territorio un poco más abajo en la frontera, el cual pertenecía a otra facción rusa llamada la Legión de la Muerte. Según él, si tomaba primero el Todos son territorio de la nechis un Legión, poquito. sería capaz de cercar y devorar sin problemas a la Flota Solar.
Así, como un hombre al que se le ha ofrecido media cerveza, pero se la bebe toda alegando que la mitad inferior es la suya, Cobra avanzó frenéticamente por el territorio ruso en una espectacular demostración de guerra relámpago, extasiado por el tremendo poderío militar que la coalición del norte había dejado en sus manos. En poco tiempo, La lió, ¿no? la coalición del norte se encontró siendo dueña de más de la ¿no? mitad de Kalevala, una amplia región más allá de la frontera, en territorio ruso, y le entregó este territorio a Reich, una facción importante de la coalición del norte, para que se encargara de administrar y defender lo conquistado. Ahora Reich casi había duplicado su Yo qué sé, territorio, tío, me que se hace- extendía por desde la ahí. región de Germinate hasta más de la mitad de Kalevala. El mes de noviembre, Pandemic Legion, que se enorgullecía de ser la legión terrorista por excelencia de EVE Online, llegó a un acuerdo económico con los rusos y se unió a ellos. A nadie sorprendió que Pandemic Legion hiciera esto, pues eran mercenarios reconocidos. Claro, lo que Pero habían ya dicho eran antes. algo más que sumar al bando ruso. Sobre todo porque Pandemic Legion tenía muchos espías entre las filas de la coalición del norte. Por un momento, todos habían olvidado hasta qué punto podían ser letales los de Pandemic Legion, y aunque Gunsworm defendió su territorio en The Claim exitosamente, nada se pudo hacer por salvar la región vecina de Venal, que para la víspera de Navidad ya era prácticamente propiedad de Pandemic Legion. En estas batallas no intervinieron aún directamente los rusos. Dejaron que fuera Pandemic Legion quien les hiciera el trabajo duro, debilitando al enemigo en su propio territorio, mientras ellos se reorganizaban para un futuro ataque. La situación era tan inestable en el norte que en otra de sus regiones, en Germinate, se produjo un intento de golpe de estado por parte de Reich, que envuelta en el caos que le había provocado el tener que administrar una región casi el doble de grande de la que había tenido hasta entonces, aprovechó para tomar ventaja y se volvió contra la coalición del norte. Las traiciones en el norte continuaban apareciendo. No obstante, la coalición del norte no tuvo ni que molestarse en castigar a los golpistas, porque el tan esperado contraataque ruso por fin No me llegó jodas. y decidieron empezar por Germinate, aprovechando su caos interno. Se La rebelaron invasión y les rusa atacan fue de mucho repente. mayor y más El karma. poderosa de lo esperado, porque no se trataba de una o dos facciones, sino de un colosal ejército compuesto por White Noise, la Legión de la Muerte, la Flota Solar y la Alianza Roja. La gran cagada de Cobra había tomado forma. Por haberse pasado de la raya y haber intentado invadir ambiciosamente a los rusos, había conseguido que estos dejaran atrás sus pequeñas disputas para constituir la muy temida megacoalición rusa, posiblemente la Exacto. coalición más letal Buena Cobra. que había existido jamás en EVE Online. La coalición del norte tuvo que Pero sacar quieren sus conquistar mejores según el fuerzas de sistema y dijo, Tribute, yo su capital, me la mamo. para yo voy derrotar por a los todo. rusos. Claro que no, solamente para frenarlos. Y efectivamente consiguió evitar su avance, pero de todas formas ya era tarde. Los rusos habían entrado en el norte. Llegó enero de 2011 y la coalición del norte consiguió asestar duros golpes a Pandemic Legion, que parecía estar empezando su retirada. El nuevo año era Y prometedor, el tío. pero la alegría les Claro, lo paramos un momentito. El líder de la coalición diciéndole, mira, si yo te doy esto, si tú atacas aquí, tomas esto, y ahí, quieto. Cierra la puerta, la vuelve a abrir después del rato que sea, y de repente el tío bueno, he captado todos los sistemas. Y luego aparece la horda de rusos por culpa de eso. duró poco, porque otra facción norteña, llamada Rebellion, se dejó abiertas misteriosamente 6 estaciones espaciales, por las que entraron alegremente los rusos sin resistencia. Las malas lenguas dicen que el líder de Rebellion fue sobornado por los rusos, por lo que se podía sumar otra nueva traición en el norte. Una traición que pagaron con la vida, porque toda la facción Revelándose. fue disuelta rápidamente y su territorio tomado por los rusos. La región de Germinate estaba a punto de ser dominada por el enemigo. Si la Muchas coalición gracias. del norte la perdía, la capital de Tribute quedaría terriblemente expuesta.
El 14 de febrero, los norteños planearon una audaz emboscada a los rusos en la retaguardia de su ejército. Pero el alcance del espionaje ruso era mucho mayor de lo que la coalición del norte había previsto, y la emboscada no solo no surtió efecto, sino que los emboscados fueron ellos, pues los rusos les estaban esperando bien preparados. Aquella fue conocida como la Masacre de San Valentín, y gracias a ella, los rusos tomaron Germinate y empezaron a incursionar en Tribute. La coalición del norte vio con horror cómo los rusos entraban en Tribute acompañados de algún que otro antiguo aliado de los norteños, a quien se les habían prometido todo tipo de botines de guerra que pudieran saquear de las lunas de Tribute. Por si fuera poco, vieron confusos e indignados cómo una de las facciones que los estaba atacando en el corazón de su territorio era una llamada Coalición del Norte. ¿Cómo? No entendían nada. Ah, tiene un punto al Pero final. cuando se fijaron bien en su nombre, vieron que en realidad se llamaban Coalición del Norte, punto. O NC2, como serían conocidos. Al parecer, varios antiguos enemigos de la Coalición del Norte se habían unido en esta nueva facción que intentaba suplantarles la identidad como una forma de burla permanente. Estaba claro que si se atrevían a hacer eso, es que ya contaban con que la victoria sería suya. Entre el 9 y el 10 de mayo de 2011, los foros de Gunsworm fueron atacados por los hackers rusos. Esto enfureció al Mittani, quien anunció que dejaría de participar simplemente a modo de apoyo y pasaría a desplegar grandes fuerzas de su armada en Tribute para cambiar el curso de la guerra. Sí, No pues estaba- obstante, en el último punto. momento decidió no hacerlo. Era bien sabido que los de Gunsworm mantenían cierta Ay. amistad con la Legión de la Muerte. Y La verdad según es que se no me rumorea, esperaba los el rusos nombre. de la Legión de la Muerte les convencieron de que no defendieran activamente Tribute. Quizá con algún soborno, quizás por algún trato secreto, no se sabe. En cualquier caso, lograron calmarles, y en adelante, Gunsworm solo enviaría flotas menores para ayudar a la Coalición del Norte, mientras que mantendría el hueso de sus fuerzas en The Claim, su propio territorio, sin arriesgar nada por sus aliados. Por muy mal que pintaran las cosas, en aquellos días toda la galaxia seguía pensando que pasara lo que pasara, la fortaleza de Tribute era intocable, pues siempre habían conseguido resistir a todo. Aún así, estaba a punto de ser asaltada. Esto obligó a la Coalición del Norte a sacar a sus pesos más pesados de Tribute, y los rusos respondieron con lo mismo. La guerra entre los norteños y los rusos había obligado a las dos mitades del mapa a sacar lo mejor que tenían. Todos los días había noticias de pilotos legendarios de un bando y de otro que caían en la batalla, perdiendo sus mejores naves. Estaba siendo una masacre de héroes. Madre. Las tensiones aumentaron entre la Lo que sí que coalición está- del norte y sus aliados, Lo que Gunsworm tiene que y ser vivir Test. todas estas cosas, Test había decidido básicamente desentenderse de la coalición del norte Test y es el limitarse mejor. a defender Yo estoy su con propio ellos. territorio. Y Gunsworm cada vez enviaba menos y menos apoyo. Yo estoy muy capacitado para no hacer nada. De hecho, tanto Gunsworm como Test, desanimados por la Me lo deficiente esperaba. defensa norteña, estaban empezando a publicar propaganda contra la coalición del norte. La misma coalición del norte que dio cobijo a Gunsworm en The Claim hace no mucho, y que también ayudó a Tess a tomar la región de la Fuente para ellos, lo que colaboró mucho en hacerlos florecer como una poderosa alianza. Pero ahora parecía que todos aquellos que alguna vez habían sido sus aliados les estaban dando la espalda y dejándolos morir. Buk Lau, el líder de la coalición del norte, se dirigió a sus subordinados advirtiéndoles básicamente que el fin estaba cerca. Y en efecto, así fue. Cuando acabó la legendaria lucha, el campo de batalla acabó plagado de naufragios de la coalición del norte. Su flota estaba destrozada y sus narices ensangrentadas. Mientras tanto, Una representación. Gunsworm se ocupaba de reorganizar por su cuenta los pedazos rotos de la coalición del norte, Buitre sediento de poder. a excepción de su núcleo, que aún seguía con vida, aunque no por mucho tiempo.
La guerra entre la coalición del norte y la megacoalición Los rusa rusos, llegó a su fin el 6 de junio de 2011, con la toma definitiva de su capital Y tenía en Tribut. 12 años. Los rusos habían vencido. Acabada la guerra, el alto mando de la coalición del norte se dio la mano y disolvieron respetuosamente la coalición para siempre. Años después del final de la guerra, Elise Randolph, comandante de campaña de Pandemic Legion, quien consideraba esta guerra como su momento favorito de EVE Online, comentó lo siguiente. La coalición del norte había luchado contra la gigantesca y tiránica Band of Brothers y habían ganado, más de una vez. Se convirtieron en el Goliath de EVE Online. Tenían la superflota más grande, la mayoría de capitanes legendarios, la mayoría de aliados y eran los más ricos. Sin embargo, la arrogancia los embaucó como a todos los grandes. Iniciaron sin cuidado una campaña contra sus vecinos rusos por mera diversión. Después de todo, no había nadie más con quien luchar. La campaña fue un éxito al principio, pero provocó que los rusos unieran fuerzas y trabajaran juntos, creando la Federación Rusa de Drones, la Mega Coalición Rusa, la coalición más mortal que este juego haya visto nunca. Y sin embargo, la coalición del norte todavía tenía el mayor ejército y la mayor riqueza. Aún así, perdieron. ¿Qué fue lo más divertido de todo? Pues que la coalición del norte podría haber contratado a Pandemic Legion antes que los rusos, o podrían habernos hecho una buena contraoferta, pero decidieron que no nos necesitaban y pensaron que podrían contra todos a la vez. Por su parte, el Mittani opinó lo siguiente. Al principio de la guerra, la coalición del norte se encontró siendo dueña de más de la mitad de Kalevala, bajo la soberanía de Rage, una facción de la coalición del norte joven y hambrienta, que se vio de la noche a la mañana teniendo que gestionar un enorme territorio sin los medios suficientes. Además, antes del ataque de la coalición del norte, la megacoalición rusa no existía. Cuando Kalevala cayó, fue cuando la coalición del norte se convirtió en una amenaza externa lo suficientemente significativa como para unificar a todos los rusos en una única, poderosa y terrorífica marea de destrucción. Nosotros en Gunsworm conservamos The Claim, pero ahora tenemos a los rusos justo en nuestra frontera. La coalición del norte murió cuando cayó su capital, Tribute, pero yo me quedé para recoger los pedazos. Sí da pena. Sí da pena porque la coalición del norte al final terminó. Le pasó esto por otro puto incompetente. Es decir, la historia de EVE Online se desarrolla por culpa de incompetentes. Tienes al primero, al líder de... Bueno, a uno que los traiciona. Bueno, incompetencia y traiciones. Tienes al principio... A ver si puedes intuir cuál fue el trato por el que Mittani no ayudó. Sí, ya me imagino. Para luego quedarse y demás. Pero es que al final la historia se ha desarrollado por eso, traiciones e incompetencias. Ahora la coalición del norte cayó porque en vez de hacer una escaramuza, el retrasado al que le dieron poder dijo: yo soy aquí el mejor, conquisto todo. Y se fue la olla. Que a lo mejor haciendo solamente esa escaramuza también se hubiese liado, pero menos posibilidades. Yo qué sé. Y luego traiciones constantes. Luego en la primera parte con el tío este que era el líder espérate, que se me ha olvidado su nombre. Bueno, de la primera esta facción, que también es un incompetente. Y cosas por el estilo. Es que son las risas. Son las risas. Entonces ahora al menos la escaramuza estaba hecha para soltar tensiones en peleas importantes. Pues eso, ahí está. Y mira cómo terminó. Sí, porque al tío este dijo: buah, nunca había tenido tanto poder en mis manos. A ese tío tú le das una pistola de tal para que vaya a un campo de tiro y sale ahí pegando tiros a la gente. Ese tío es un peligro. Ese tío le das un poquito de poder y enseguida se carga todo lo que pille por delante. No sé, es muy... Aquí hay gente que habría que vigilarla, ¿eh? Porque son peligrosos. Luego tienes ahora al Mittani, que es, vamos,
Es sangre de dictador, el tío. Lo tiene las cosas muy claras. Menos mal que ese afán lo ha metido para el Libby Online. Me encantó el ejemplo de la cerveza, como es amigo que te pide un sorbo. Sí, sí. Te pide un sorbo y dice es que la mitad de abajo es la mía, entonces me bebo la de arriba también. Me lo bebo todo. Es buenísimo. El tío me hace mucha gracia, ¿eh? Sommer me hace bastante gracia, es muy gracioso. Con el tono serio en que dice las cosas y luego te mete cositas como, bueno, creo que era en el anterior, el nombre este que metió el preñador, o cuando vino así a asistir, que vino por segunda vez a asistir, y mi facción preferida es la de Test. Sigo con lo de el mundo real. Ay, molaría sacar eso. No habría problema en sacar ese fragmento. Es que molaría tener una notificación que fuese el mundo real. Eso molaría, me lo acabo de pensar. Pero bueno, volviendo al asunto. Mi facción preferida es Test. No creo que tenga problema. Ay, mira, y miro, si no luego me pongo yo diciéndolo. Sería gracioso. Sí, sí. Pero eso. Es que me dan ganas de cambiarme el nombre en algún lado. No sé dónde. No sé dónde. Pero algún sitio que ponga esto es no sé qué. Ignorarlo. Es que es muy gracioso. Ay. Yo poniéndome el nombre de serios y luego están estos. Ay. Bueno, pues creo que bien, ¿eh? Creo que bien, para no saturarnos. Uf, hostia, pero vienen dos larguitos, ¿eh? Aquí. Si no, nos vemos. Yo me voy a cambiar el nombre. BR. Punto. Es que eso también me hizo gracia. Cuando salieron los Spider-Man no caí y dije, coño. Luego no es el punto. Ay, pues espérate, ¿qué hora es? Bueno, creo que se escuchan las campanas, ¿no? De fondo de la iglesia que tengo aquí. Es que hay veces que se vuelven locos con las campanas. Y te empiezan a tocar campanas a casi a las 8 de la noche. Pero bueno, así son. Vale, pues creo que vamos a ver el siguiente. O bueno, Rija, como tú eres la que como tú eres la que dijo de verlo, ahí me dices. Si prefieres que lo veamos, no sé, me quedan otros 40 minutos para ver el directo. Pues lo vemos. Eso, lo vemos y ya me voy a jugar al StarCraft, jugar al Ark. Y ya el lunes hacemos lo del este. Lo del. Lo del. Espérate que lo mire. Aquí lo del Detroit. Si tengo el micro delante de justo la lista de Steam y tengo que agachar la cabeza para verlo. Vale, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Antes de nada, voy a ver si hay suerte y tenemos Inazuma libre. Mierda, no tenemos Inazuma. Voy a preguntarle antes a un amigo si vamos a tener. Uy, espérate. Ahí, casi se ve. Ah, no. Esta. Espérate, voy a dejar. Puedo tener furrito en la. Ahí ya está. Ya le he escrito. Bueno, pues. Nada. Vamos a ver el capítulo 5. La reconquista y la villanía de Mitani. Este tiene pinta de ser tocho, ¿eh? Tiene pinta. Te me quedo ciego, tío. Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Este es el quinto episodio de una serie cronológica sobre la historia y locuras de EVE Online. Para entender mejor lo que está pasando, te recomiendo mucho que veas primero los episodios anteriores. Y ahora vamos a continuar. Tras la gran guerra entre la coalición del norte y la mega coalición rusa, obteniendo esta última la victoria, la coalición del norte se disolvió y perdió gran parte de su territorio, Bueno, porque fue incluida momentáneo. su capital. Fue para aliarse Antiguos aliados contra de uno la en ya concreto. inexistente coalición del norte como Boomsworm y Test habían conservado su territorio gracias a que en la última mitad de la guerra decidieron abandonar a su suerte a la coalición del norte que tanto les había dado en el pasado, limitándose a proteger sus propios territorios y nada más. Eso sí,
Ahora Gunsworm, por ejemplo, tenía a los rusos justo delante de sus narices, al otro lado de su frontera. En cualquier caso, comenzaba una nueva era sin la coalición del norte. Una Los era rusos en tienen la casi que todo el sus mapa, ¿no? antiguos aliados competirían por ser los nuevos reyes de todo. Nada era imposible ahora. Los rusos eran poderosísimos y acababan de obtener un territorio gigantesco que todavía no habían tenido tiempo de fortificar ni gestionar bien, además de que el hastío de guerra era considerable. La antigua capital de la coalición del norte, Tribute, un sistema solar legendario y asquerosamente rico, ahora estaba siendo administrado por White Noise, una de las principales facciones rusas. No obstante, por más que Gunsworm y Test y los demás se estuvieran mostrando más o menos neutrales, estaban demasiado cerca de territorio enemigo. Fue por eso que Saihoth, el líder de White Noise, empezó a contratar a varias corporaciones de habla inglesa, con la idea de fortalecer su nueva posición, convirtiendo a White Noise en una alianza multiétnica. Esto era muy útil teniendo en cuenta que los jugadores rusos y los estadounidenses vivían en lados casi opuestos del globo, por lo que cuando unos dormían, los otros estaban activos. Eso es útil. Así se cubrían las espaldas las 24 horas. Como decía, Tribute y toda la región que la rodeaba era espectacularmente rica, pero en lugar de distribuir estratégicamente la riqueza para hacer prosperar a su facción, casi todo el beneficio se concentró alrededor de Saihoth, en plan oligarca. Esto enfureció a sus nuevas corporaciones angloparlantes, quienes empezaron a hacer campaña contra él, y la tensión subió hasta estallar en un golpe de estado dentro de White Noise, con las corporaciones de habla inglesa formando una alianza llamada Black Noise, que buscaba destronar a Saihoth. Los espías de Gunsworm se dieron cuenta de esto y aprovecharon el caos para lanzar abruptamente una invasión a Tribute, tomando por sorpresa a los rusos. Y tuvieron éxito. No puedo con las abejas, Así, te lo juro, de Gunsworm verdad. obtuvo lo que jamás habría obtenido de haber seguido siendo aliado de la coalición del norte. Su capital, Tribute, uno de los sistemas más codiciados de toda la galaxia. Un emplazamiento prácticamente legendario. Era como haber tomado Minas Tirith, y todo gracias a los rusos, que ahora estaban demasiado cansados como para defenderse de este ataque relámpago. Esto había sucedido en enero de 2012, Y ahí había y como para una cuando edición llegó rara, ¿no? febrero ya se había desencadenado una guerra abierta entre los rusos, por fin reorganizados, y las fuerzas herederas norteñas. Parece que la facción rusa AAA combatió contra Test, mientras que Gunsworm, por su parte, tuvo que ocuparse de White Noise y otras facciones. Juntos, Gunsworm y Tess defendieron el noroeste contra los nuevos amos rusos. Y todo parecía ir bien. Los rusos eran un rival gigantesco y formidable, pero estaban muy cansados y aún no habían logrado fortificarse de forma eficiente en el territorio recién conquistado. Gunsworm y Tess, por su parte, tenían sus ejércitos descansados, sus recursos intactos y conocían perfectamente el terreno. Podían ganar, ciertamente, y hacerse más fuertes de lo que habían sido nunca. Y la moral estaba muy alta, hasta que, llegado el mes de marzo, sucedió uno de los episodios más lamentables de la historia de EVE Online. Uy, a ver. Estamos porque en el hemos visto FanFest cosas muy de EVE lamentables. Online del 2012. Varios jugadores famosos estaban dando una especie de meeting, hablando de la situación actual de la galaxia, haciendo campaña y contando anécdotas interesantes. Cuando en una de estas, el Mitani, probablemente borracho según dicen, se puso de pie con un sombrerito de Mickey Mouse y decidió que sería súper divertido leer en público un mensaje que le había escrito un jugador rival. Resultaba que este jugador tenía unas 23 cuentas ¿Es Mitani? distintas y estaba convirtiéndose en un dolor de cabeza para Gunsworm. Me ha parecido el Tanto Chocas que, aquí. de hecho, pensaban que se trataba de un bot. Pero no, ¿Qué coño? era una persona de verdad. Durante un tiempo se dedicaron a perseguirle por todo EVE Online. Y cuando digo perseguirle me refiero a un acoso inmisericorde. Cada vez que iniciaba sesión ya le estaban esperando para volatilizarlo inmediatamente, haciéndole imposible jugar por muchas cuentas distintas que usara o por muchas nuevas que hiciera.
Llegaron incluso a sobornar a miembros de su propia facción para que le atacasen, aún en su propio territorio. No tenía escapatoria y no estaba a salvo en ninguna parte de la galaxia. Llegado a un punto, el jugador ya ni siquiera intentaba seguir enfrentándose a Gunsworm. Trataba de huir hacia un lugar en el que sencillamente le dejaran tranquilo, pero seguían y seguían dándole caza sin piedad, hasta que al final decidió escribirle al Mittani un mensaje que decía, en resumen, lo siguiente: desde mi divorcio todo lo que quiero hacer es morirme, por eso he estado volcándome mucho en este juego. La Me mierda. estoy cansando de todo. Aunque algunas personas pueden decir que soy un bot, no lo soy. Ejecuto las 22 cuentas yo mismo. No es fácil, pero me mantiene medio cuerdo. Lo siento por haberte hecho enojar. Te dejaré solo a partir de ahora y nunca volveré a entrar en tu territorio. Solo quiero ir a buscar un rincón agradable y tranquilo en algún lugar alejado de la galaxia. Pues el Mittani en efecto leyó esta carta ante todo el público de la FanFest. Y lejos de sentir compasión por el pobre diablo, su mente maestra decidió que lo más adecuado era empezar a burlarse cruelmente de él. Y no solo eso, sino que animó a otros jugadores de EVE Online a que siguieran acosando a este jugador con la esperanza de que eventualmente se viera obligado a cumplir sus pensamientos suicidas, haciendo pública toda la información de contacto en el juego de este jugador. Sí. A ver. O sea, yo a Mittani, dentro de lo que es el contexto del juego y demás, le estaba teniendo respeto porque parecía un tío inteligente, pero aquí se demuestra que el tío es malo. Con esto es malo, es de ser mala persona. Si esto es en serio, el Mittani este, en cualquier empresa lo que tendría que haber hecho es banearlo de por vida. Sí, no, claro, el tío es listo y demás, pero aparte de eso, porque el tío puede ser inteligente y demás y ser un cabrón dentro del juego. Porque es un juego, él toma su papel, toma un papel de dictador y aprovecha su inteligencia para desarrollar ese papel, vale. Tío, eso no te hace mala persona. Y tener pocos escrúpulos dentro del juego no te hace mala persona, siendo sobre todo como es EVE Online. Porque no estamos en un jueguito rollo así family friendly. Estamos en un juego serio. Y serio dentro de lo que cabe, porque tenemos clanes que, bueno, ya hemos visto. Pero dentro de lo que cabe es serio, y oye, hay que currárselo. Pero esto es de ser malo, directamente. Esto es de ser un cabrón. A la mierda. Dime que el EVE Online, esto lo hace cualquier persona a día de hoy en cualquier juego y te banean directamente. Este juegues. sin duda no fue un episodio nada divertido, y el Mittani quedó retratado como un perfecto imbécil, por decirlo de forma suave. Los desarrolladores de EVE Online actuaron rápidamente, por suerte, condenando las acciones del Mittani en un comunicado y prometiendo que tomarían cartas en el asunto. Claro, es que aquí ya lo hizo fuera del juego. El Mittani, por su parte, dijo arrepentirse profundamente de lo que había dicho, se disculpó con el jugador acosado y le entregó, según dijo, todo su dinero del juego. A la Además mierda. de renunciar a su puesto en el CSM, un consejo intergaláctico formado por los 10 jugadores más influyentes de EVE Online. Vale, quiero ver los nombres. A ver, Steve Runenken. Bueno, no voy a ponerme ni a leerlos porque aquí vamos a tratar. Vale. Ah, mira, Northern Collision, vale. Que esto entiendo que esto era antes, o que la coalición del norte terminó siendo así muy tal. Muy poco importante. Mira, Gunsworm, aquí abajo. Pandemic Legion, Gunsworm, Pandemic Legion. La mitad son de Pandemic Legion y Gunsworm. El resto no. Para representar los intereses de las masas. Sí, a veces se me olvida lo ridículamente exagerado que es este juego. Aún así, cabe destacar que el 90% de su disculpa consistía en quejarse de que diversos medios de comunicación de internet que habían cubierto el asunto, porque por supuesto que esta noticia corrió como la pólvora, usaron la etiqueta ciberbullying para referirse a lo que habían estado haciendo el Mittani y sus compinches con este jugador. Y esto, por lo que fuera, hirió mucho la sensibilidad del Mittani, y lloró, y lloró, y lloró, insistiendo en que técnicamente aquello no había sido ciberbullying por algún motivo. El tío acosa
Va detrás de él. No le dejan tranquilo. Mírate, se me ha ido. He tragado saliva y se me ha ido por un pulmón. Ahí ya está. No le dejan tranquilo. Van detrás de él una y otra y otra y otra. ¿Cómo? Habían dicho pagar recompensas, ¿no? O ahí estoy liado yo. Bueno, esto lo han hecho lo impensable para joderle. Y encima, cuando el tío este dice, mira, ya está, estilo, quiero seguir, me voy a ir a un rinconcito yo solo, por favor, déjame, no voy a molestarte nunca más, tal. Y encima se burla de él y dice, hagamos que cumpla sus promesas de no sé qué, de acabar con su vida. Tío. Le pagan recompensas a gente de su facción para cazarlo, eso. Le pagan recompensas para que lo cacen. Y encima, lo que tú has dicho, a los de su facción. Que eso no es ciberbullying, tío. Y encima en una conferencia ante tanta gente. Es que, de verdad. Esto es como los bullies estos de los colegios. Que es estilo, yo no he visto casos muy extremos, pero los hay. Estilo de. Se ponen a pegar, no sé qué, no sé cuántos. Destrozan la vida de uno. Ese uno se defiende. O incluso alguien va por ellos. Por haberle hecho eso a otra persona. Y se ponen a llorar. Diciendo, ay, ¿por qué me pegas? Pues lo mismo. El Mitani me ha perdido todo el respeto que le estaba teniendo. Ya. Te será muy inteligente dentro del juego, pero es una mierda de persona. Es una mierda de persona. En cualquier caso, Espero que le caiga el karma en el por juego. parte de la CCP, los desarrolladores del juego. Ha Y hecho este que esto fue me que, enfade. para empezar, Alex Gianturco, alias El Mitani, una vez ya se hubiera disculpado públicamente tanto con los medios como con el jugador en cuestión, no podría ingresar a EVE Online durante 30 días. Y aunque hubiera renunciado a su puesto en el consejo voluntariamente, nunca más tendría derecho a recuperarlo. ¿Eso es todo? Pues quizás no. Cuentan los rumores que originalmente pretendían banear permanentemente a Mitani, Es que eso es lo pero que se cuando merece. él se enteró de esto, pidió reunirse con la CCP, y a la reunión llevó un listado con más de 16.000 firmas de jugadores que se habían comprometido a abandonar EVE Online si el Mitani era baneado. Señoría, mi cliente me ha pedido que le recuerde al tribunal lo rico e importante que es, y que no es como otros hombres. Deberían dejarme atropellar a cuantos niños quisiera. Y fue la perspectiva de perder Literalmente 16.000 eso. jugadores de golpe junto con sus ingresos lo que hizo a los desarrolladores echarse atrás, y por eso solo lo banearon durante un mes a condición de que el Mitani dejara su asiento en el consejo, se disculpara con el jugador y lo compensara. ¿Cuál fue la verdad del asunto? Todavía nadie lo sabe y seguramente nunca se sabrá. Fuera como fuese, Mitani estuvo fuera de EVE durante todo el mes de abril. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que esos 16.000 que presentaron las firmas son 16.000 como Mitani. Son 16.000 bullies que si les das un mínimo de chance, harían lo mismo o lo que fuese y se comportarían de la misma manera. Porque una persona en su sano juicio haría eso, es que por mucho respeto y admiración que puedas tener por lo que él consiga dentro del juego, le ves actuar de esa manera y lo que haces es quitarle todo su apoyo. Y ya. Y si lo echan del juego, mejor. Independientemente de que eso vaya peor para tu clan y eso, porque al final es un juego. Que le puedes haber metido mucha inversión y demás, sí. Pero... Mira, voy a dar el beneficio de la duda y no voy a decir que los 16.000, pero la mayoría de esos 16.000 lo son. Son como él. La putada es que para la empresa supone una pérdida de dinero enorme. Y hasta en eso tuvo suerte, porque coincidió con la calma primaveral de la guerra, que no volvió a encrudecerse hasta el verano. En mayo de 2012, Gunsworm recuperó a su líder el Mitani en un momento clave de la guerra, justo cuando las fuerzas rusas parecían que habían... ¿Qué coño he escrito aquí? Decía que está... Vale. Justo cuando las fuerzas rusas parecía que estaban empezando a retomar la ventaja. Pero el Mitani no volvió como si tal cosa, sino que regresó acompañado por el Hulkageddon. ¿Qué? ¿Y qué es el Hulkageddon? Pensaba que había dicho Bueno, pues es una historia Hulkagator. interesantísima que no te puedo contar en esta narración a detalle, porque no es algo que haya sucedido en un periodo de tiempo. En resumen, el Hulkageddon es un evento que sucede cada X años en EVE Online,
¿Y en qué consiste, dirás? Pues También- básicamente se también trata de una aquí sí, superalianza de piratas espaciales anarquistas que se unen en una fuerza de choque con el principal objetivo de tocarles las narices a las grandes facciones de la galaxia. Así es, estos tipos no simpatizan ni con el norte, ni con los rusos, ni con los asiáticos, ni con nadie. No hacen distinciones, no están organizados, ni son una facción propia. Se trata de cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de piratas espaciales independientes ¿Pero son que NPCs o cada son cierto jugadores? tiempo y por diversas circunstancias deciden dejar sus saqueos a un lado y unirse todos por la pura gloria de la anarquía. Ahora bien, Ah, esto jugadores. es básicamente Ah, la mierda. imagen Hostia. pública de los Hulkageddons, pero he de aclarar que no es exactamente así. Ellos también tienen sus motivos, casi siempre como protesta, a veces como venganza y a veces como diversión. Y como decía, no sucede una sola vez. Esto ha venido ocurriendo desde casi los inicios de EVE Online. De hecho, este era el quinto Hulkageddon. Y tú dirás, Sommer, si estos tipos eran así, ¿cómo es posible que el Mitani los convenciera para que le ayudasen en su guerra? Hay, por cierto, una cosita que os quería contar y que enterró el algoritmo de YouTube muy convenientemente. Ya existimos en Spotify. Bueno, voy a dejar la publicidad. Ya está. Lo dejo. Se lo merece. Vale, ya está. Ahí Muchas está. gracias. Ah, bueno. Continuemos. Pensaba que iba a ser Y, más como largo. decía, ¿cómo es posible que el Mitani los Ahí lo tenéis convenciera para en que le Spotify. ayudasen en su guerra? Bueno, lo que sucedió fue que el Mitani se reunió con Elicity. ¿Y quién es Elicity? Pues nada más y nada Ay. menos que la mismísima reina de los piratas. Y no es que ella fuese la líder de la facción de los piratas. Recuerda, los piratas no tenían una facción como tal, todos eran independientes. Por lo tanto, Elicity, su reina, había obtenido este puesto no oficial simplemente por el enorme respeto que todos le tenían. Es más, ella misma les recordaba una y otra vez que no era ella quien mandaba, que no era líder de nada. Podía comandarlos si se lo pedían, pero no era una reina que decidiera por todos, ya que eso iba en contra de sus ideales. Estamos hablando quizás de la única persona en todo EVE Online que de verdad tenía principios. Y estos Sí, al parecer, principios sí. estaban motivados principalmente por el sentimiento anti-bots. Verás, desde hacía mucho tiempo, las grandes corporaciones se habían estado sirviendo de bots para minear de manera automática todos los recursos que necesitaban. Y esto a los piratas les parecía una mierda, porque estaban convirtiendo EVE Online en algo que ya nada tenía que ver con aventura. Ya no eran jugadores divirtiéndose con libertad en una inmensa galaxia. Ahora solo eran un puñado de supercorporaciones automatizando su crecimiento a base de bots. Ni siquiera eran humanos los que estaban Un juego minando. de gestión. Es por eso que los Hulkageddon consistían en arrasar con todos estos cientos y miles de mineros bots, causando un daño económico considerable a las grandes facciones y recordándoles en qué debía consistir el juego. Razón de más para estar confundido ahora, dirás. ¿Cómo es posible que una de las pocas personas con principios en EVE Online Exacto. aceptase aliarse con el jugador más infame de todos en este momento? Pues muy fácil. Para empezar, no se aliaron como tal. Eso fue más bien una distorsión de la prensa. Verás, lo que en realidad ocurrió fue que el Mitani simplemente le dijo a Elicity que recompensaría con 100 millones de ISK, la moneda del juego, a cada pirata que destruyera a 10 mineros. No importaba de qué facción fueran. Elicity, que no tenía un pelo de tonta y conocía muy bien al Mitani, le preguntó que qué le iba a pedir a cambio. Pero para su sorpresa, el Mitani dijo que a cambio no le pediría nada. Y así fue. No le pidió nada a cambio. Por lo tanto, Elicity dijo: muy bien, no hay diferencia para mí. No comprometo mis principios porque no voy a atacar a los enemigos del Mitani en particular, sino a todo el mundo en general, a los objetivos que a nosotros nos dé la gana, incluidos a veces el propio Mitani. Si nos quiere pagar, pues que nos pague. Nosotros haremos lo mismo de siempre. Al fin y al cabo, ella era libre.
no tenía una gran corporación a la que rendir cuentas, no le debía nada a nadie, no tenía súbditos oficiales, nadie podía traicionarla y nadie podía jugársela. Y aunque sabía que el Mitari tramaba algo, también sabía que los mundos en los que ambos se movían eran tan distintos que, sea lo que estuviera tramando, no le afectaría ni a ella ni a los piratas. Así que dijeron, pues sí, venga, aceptamos. Por eso es que no era una alianza como tal, ni mucho menos. Pero al Mitanni eso le daba igual. Sabía que las rotativas estaban en marcha y que los comadres se harían eco del asunto. Así fue que a este Hulkageddon lo llamaron Hulkageddon 5, la unión impía. Lo cual lo para hizo que la gente se pensase que había una extremadamente alianza popular. entre ellos dos. Y entre eso y las jugosas recompensas del Mitanni, los piratas arrasaron más que nunca con toda la estructura minera de las grandes corporaciones que pudieron, o con una considerable parte al menos. ¿Qué pasaba? Pues que a Mitanni esto le venía bien, porque él estaba forrado gracias a las viejas guerras y al uso estratégicamente mínimo de recursos. Pero en el Nuevo Norte todavía no había grandes minerías. Por el contrario, la mayor parte del daño se lo iban a llevar sí o sí los rusos, quienes dependían de masivas cantidades de recursos para alimentar constantemente su gigantesca maquinaria de guerra. De este modo, aunque todos se vieron debilitados, los rusos se llevaron la peor parte y por mucho. Así, durante el verano de 2012, Es muy interesante esto, Moonsworm y Pandemic Legion, unidos en la llamada HBC, la Honey Badger Coalition, traducida como la Coalición del Tejón, lograron expulsar definitivamente a los debilitados rusos del oeste, y para cuando llegó noviembre ya habían hecho retirarse a AAA, la última fuerza enemiga, de vuelta al territorio ruso, reclamando para sí el norte una vez más. Traidores, canallas, oportunistas, estrategas y nobles piratas fueron necesarios durante un año entero de guerra interestelar para recuperar el norte después de la gran y legendaria cagada de un solo hombre que tiempo atrás provocó la gran invasión rusa. Ahora el territorio más rico y poderoso de la galaxia estaba en manos de la Coalición del Tejón. ¿Por cuánto tiempo se mantendría esta alianza de titanes? ¿Y qué megalómano y caótico futuro le esperaría a la galaxia? Es algo que veremos en los próximos episodios. Pues nada, aquí yo creo que... Sí, la liada de Cobra, la que salió, sí, vamos. La que... Pero esto es lo que mola. Y es por lo que... Esto yo lo traslado como con los juegos y demás, de estrategia y tal. Es como ver que de una tontería puede empezar a desencadenar tantos eventos que no te esperas. Es decir, de la cagada del Cobra lo que ocurrió. Y que no es para bien, porque un tío como el Mitani, mira cuánto poder ha conseguido, que no tendría que tenerlo. Pero eso es lo que mola de estas historias, la verdad. Esto es mola. Me gusta. Lo que pasa es que yo tengo la duda. Normalmente en todos los juegos online, los MMO y demás, tienen múltiples servidores, porque hay mucha gente y un servidor no aguanta decenas de miles de personas de golpe. Por eso tengo entendido. Pero sobre todo cuando es un mapa muy grande, muy extenso. Entonces yo tengo entendido que tienes diferentes servidores alojándolos. Pero aquí tienen que tenerlos todos en un mismo servidor, ¿no? Porque... O es que hay un servidor que es para estas guerras y luego varios donde la gente se va moviendo o cosas así. No, es algo que no... Me gustaría saber de cómo funciona Ubi Online. Porque claro, de alguna forma tiene que afectar lo que pase. Si son varios servidores, claro, lo que afecta en un servidor tiene que afectar a todos. Tú imagínate que un ejército aparece en un servidor y otro ejército aparece en otro. Entonces, bueno, flotas. Entonces, no sé cómo eso lo maneja, me entra curiosidad. Pero bueno, sí. Es como una red de servidores, pero para mí es como que cada sistema es un servidor y los portales son una forma... Ah, pues es verdad. Puede ser así. Sí, tiene sentido que sea así.
Sí, puede ser que un servidor o a lo mejor un conjunto de sistemas estén en un servidor, estilo para alojar, o para no tener tampoco 12 millones de servidores, no sé cuántos sistemas hay dentro del juego. Pero sí, tiene sentido. Que un sistema o un conjunto sea en un servidor y para cuando saltas a otro servidor. Por eso los rusos suelen, imagino, que están más en una zona a lo mejor también. Porque es una zona que a lo mejor los servidores, concretamente esos, están más cerca de X sitio. Es que también se supone que los juegos, o al menos ahora, tienen servidores alojados en diferentes regiones para que les sean más fáciles de entrar. Entonces, a lo mejor por eso los rusos acumulan en un sitio y los otros en otro. Vale, pero no, esta se está poniendo muy interesante. Ya hemos dado el like, está muy bien. La verdad es que me parece pocos likes y pocas visitas para el curre que tiene esto. Muy bien, Sommer. Muy bien. Me gusta mucho. Entonces lo repito aquí por si acaso. Cualquier problemita o lo que sea, Bueno, esto para cuando lo suba a YouTube. Quito los vídeos o lo que sea. Si hay cualquier esto, no hay problema. Así que nada, por aquí lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.